3 trabajos, una promesa. Eso era lo que me repetía cada mañana a las 4:45 cuando sonaba la alarma. Me sentaba al borde de la cama, me ponía las botas de seguridad y salía a enfrentar otro día. Turno en el almacén de 5:30 a 1:30, entregas de comida de 3 a 9, y los fines de semana, un turno en el lavado de autos en la calle principal. Nada elegante, nada cómodo, pero suficiente para pagar las cuentas y mantener el techo sobre nuestras cabezas. No era una vida fácil, pero era la vida que tenía. Y lo hacía por él. Mason, mi hijo, tiene 15 años. Es brillante, curioso, observador. Le encantan los rompecabezas, la historia, y últimamente se ha interesado en cómo funcionan los motores. Siempre está preguntando cosas. Siempre quiere saber más. Y yo quiero que tenga una oportunidad en la vida. Que pueda ir a la universidad sin arrastrar una deuda por 20 años. Que no tenga que matar su espalda a los 30 como lo estoy haciendo yo. Por eso me levanto cada día. Por él. Claire, mi esposa, trabajaba también. Tenía un empleo administrativo en una clínica dental infantil. Era buena en su trabajo, puntual, organizada, confiable. Pero un día, hace 1 año y medio, se rindió. Me dijo que el estrés la estaba consumiendo. Que no podía más con las exigencias del jefe, los pacientes, el horario. Que necesitaba enfocarse en su salud mental. No lo discutí. No era de los que discuten. Ella dijo que probaría terapia, meditación, yoga. Que buscaría herramientas para sentirse mejor. Le creí. Le dije que sí a todo. Siempre decía que sí. Al principio no noté los cambios. O tal vez los noté, pero no quise verlos. Claire comenzó a dormir más. Ya no se levantaba conmigo. El desayuno se volvió un monólogo silencioso conmigo frente a una tostada y una taza de café, mientras ella seguía envuelta en las cobijas. Las comidas empezaron a depender del microondas. La casa se volvió más callada. Su teléfono siempre estaba en su mano. Y cuando sonreía, si es que lo hacía, ya no era la misma sonrisa de antes. Pero me decía que era temporal. Que estaba en proceso de sanar. Que necesitaba tiempo, espacio. Y yo le di espacio. Mucho espacio. La rutina me tenía agotado. Entre levantar cajas, manejar entre semáforos para entregar pedidos, y lavar autos bajo el sol o el frío, no tenía tiempo para pensar. Apenas si tenía energía para llegar a casa, recalentar sobras y quedarme dormido en el sillón con la televisión encendida. Esa era mi vida. Un día, Claire me dijo que había empezado terapia. Que encontró a alguien con quien se sentía realmente comprendida. El doctor John Avell. Me explicó que no trabajaba desde una clínica tradicional. Que ofrecía sesiones privadas, en ambientes más cómodos. Me dijo que no aceptaba seguros, pero que valía cada centavo. Las sesiones eran cada lunes y viernes por la noche. Siempre tarde. A veces regresaba después de las 9. Siempre arreglada. Ropa casual, pero bien elegida. Un poco de maquillaje, perfume. Detalles que antes guardaba para ocasiones especiales. Le pregunté si podía cubrir el costo. No dudé. Claro, le dije, lo que necesites. Porque eso haces cuando amas. Apoyas. Confías. O eso creía. Pero algo en el fondo empezó a inquietarme. No era solo el horario. Ni el arreglo personal. Ni el hecho de que nunca me dejaba acompañarla. Era la distancia emocional. Sentía que cada día ella se alejaba más. Aunque seguía durmiendo a mi lado, ya no estaba conmigo. Aunque comíamos juntos, sus ojos siempre miraban hacia otro lado. No hablaba mucho. Y cuando lo hacía, sonaba como si estuviera recitando algo. Como si estuviera actuando. Pero yo seguía esperando. Esperando que volviera. Esperando que la versión de Claire con la que me casé regresara del lugar oscuro al que parecía haberse ido. Mason también lo notaba. Era imposible que no. Las cenas eran silenciosas. Las risas se habían apagado. Y su madre, que antes lo abrazaba cada noche, ahora parecía vivir en otro planeta. Yo me aferraba a la idea de que era solo una fase. Que iba a pasar. Pero lo que no sabía, era que estaba a punto de ver todo con claridad. Y una vez que lo hiciera, ya no habría vuelta atrás. Era un viernes por la noche, a mediados de noviembre, cuando algo dejó de encajar. No de forma sutil. Fue un cambio que se sentía en el aire, como si algo invisible hubiera cruzado la puerta junto con el silencio. Acababa de llegar del lavado de autos, empapado y agotado. Aún tenía el olor del limpiador cítrico en la ropa. Eran las 7:10 de la tarde. La casa estaba en calma. Mason estaba en su habitación, con los auriculares puestos, probablemente gritando órdenes en algún juego online. Claire no estaba.
Dijo que tenía terapia. Me duché, calenté un trozo de pastel de carne que sobró de la noche anterior y me dejé caer en el viejo sillón reclinable. Fue entonces cuando vi su teléfono sobre la encimera de la cocina. Eso ya era raro. Claire nunca dejaba su teléfono lejos. Era casi una extensión de su mano. No soy el tipo de hombre que revisa el celular de su esposa. Nunca lo fui. Pero cuando la pantalla se iluminó, mis ojos no pudieron evitarlo. Vale. Y el mensaje decía: la noche fue perfecta. No puedo esperar para sentir eso otra vez. Me quedé quieto. El zumbido del microondas seguía sonando detrás de mí, pero ya no escuchaba nada. Solo ese mensaje, brillando en azul contra la oscuridad de la cocina. No lo abrí. No hizo falta. Mi estómago ya había hecho el cálculo por sí solo. Ese no era el tipo de mensaje que un terapeuta profesional le manda a una paciente. No a esa hora, no con esas palabras. Salí al porche, me senté en los escalones de madera y dejé que el aire frío me mordiera los brazos. Quise pensar que era un malentendido. Tal vez una broma, tal vez una frase sacada de contexto. Tal vez. Pero no. En el fondo, yo ya sabía. El tal terapeuta no estaba ayudando a Claire con su sanación interior. Le estaba ofreciendo algo muy distinto. No la enfrenté esa noche. No levanté la voz. No exigí respuestas. Solo me quedé ahí, mirando la calle vacía, como si el silencio me fuera a dar alguna explicación. Esa fue la primera grieta. A partir de ahí, empecé a observar. No con celos. Con precisión. Cada lunes y viernes, Claire salía de casa a las 5:45 de la tarde. Decía que necesitaba tiempo para centrarse antes de la sesión. Se arreglaba. Usaba ese lápiz labial coral que no tocaba desde hacía meses. Perfume de coco. Jeans ajustados, pero casuales. Y siempre llevaba una pequeña bolsa. No era un bolso. Tampoco una mochila. Algo intermedio. Yo tomaba nota, sin decir una palabra. Un lunes por la tarde, dejó su bolso sobre la encimera. No cerrado. Un recibo sobresalía del bolsillo interior. El papel estaba doblado, pero el nombre en letras grandes era claro: Pembroke Lodge. No lo abrí. No fue necesario. Sabía exactamente dónde quedaba. Lo había visto una vez, en un viaje de entregas. Está a las afueras del condado, pasado un desvío lleno de moteles y gasolineras. No hay clínicas por allí, ni centros de salud, solo lugares para pasar la noche. Revisé la fecha del recibo. 3 días antes. La misma noche que dijo haber tenido una sesión larga con el Dr. Vale. Tampoco dije nada esa vez. En vez de eso, corté el césped aunque ya estaba parejo. Reacomodé una verja que no estaba rota. Me lancé de cabeza a cualquier tarea doméstica como si eso fuera a salvar algo. Esperaba que ella fuera quien lo dijera. Que me contara la verdad. Que no tuviera que descubrirla yo por pedacitos. Pero ese momento nunca llegó. Claire empezó a decir que iba a yoga los miércoles y sábados. Que la ayudaba a sentirse alineada. Que la conectaba con su cuerpo y su mente. Pero el gimnasio que solía frecuentar no ofrecía clases esos días. Lo comprobé por mi cuenta. Sin ruido. Su rutina comenzó a parecer una coreografía bien planeada. Mañanas de journaling, tardes de lectura y recuperación. Y 2 noches a la semana dedicadas al terapeuta al que yo nunca conocí ni vi. Una vez, solo una, le pregunté si había considerado ver a una terapeuta mujer. Tal vez se sentiría más cómoda, le dije. Se rió. No se trata de eso, respondió. Se trata de con quién conectas. Asentí. Eso era lo que hacía. Asentía. No discutía. No empujaba. Solo seguía trabajando. Pero dentro de mí, algo estaba despertando. No rabia. No furia. Enfoque. Ya no quería suposiciones. Quería respuestas. Y muy pronto, las tendría. Más de las que hubiera querido saber. Siempre me consideré un dormilón profundo. Cuando trabajas tantas horas como yo, tu cuerpo aprende a apagarse en cuanto toca el colchón. Nada de vueltas ni insomnio. Solo oscuridad. Pero esa noche, algo me despertó. Pasaban las 12:15 de la mañana. La habitación estaba a oscuras, excepto por un tenue resplandor azul en el lado de Claire. Abrí un ojo. Su teléfono brillaba en su mano, proyectando sombras suaves sobre las sábanas. Ella estaba recostada de lado, dándome la espalda, hablando en voz baja. Al principio, solo escuché murmullos. Un murmullo suave, casi imperceptible, pero después logré distinguir algunas palabras. Necesitaba eso esta noche, dijo. Pausa. Siempre sabes cómo calmarme. Luego vino una risa suave.
Una de esas risitas pequeñas, con aire, que no le había escuchado en meses. No conmigo. No con Mason. Ni siquiera con su hermana por teléfono. Era esa clase de risa que guardas para alguien que te hace sentir viva, vista, deseada. Y luego, la frase final. Te veré pronto. Lo prometo. Después escondió el teléfono bajo la almohada y se quedó quieta. Su respiración se hizo lenta, constante. Tal vez pensó que yo seguía dormido. Pero no, ya no dormía. Tenía los ojos bien abiertos. El corazón golpeando con fuerza. Y en ese instante, la última pieza del rompecabezas encajó. Esto no era apoyo emocional. No era sanación. Era una mentira envuelta en perfume tropical y llamadas a medianoche. Aún así, no dije nada. No me moví. Me quedé mirando el techo, procesando cómo mi matrimonio se estaba desmoronando en silencio, palabra por palabra. A la mañana siguiente, le preparé el café como siempre. Negro, con una pizca de canela. Justo como a ella le gustaba. Me sonrió, me dio un beso en la mejilla y me dijo que su sesión había ido muy bien. Que el doctor Vale creía que estaba haciendo un gran progreso. Asentí. ¡Qué bien! No sabía que yo lo había escuchado todo. No sabía que el hombre que ella pensaba demasiado cansado como para notar las cosas ya había empezado a atar cabos. Ese mismo día, durante mi almuerzo, entré a nuestra cuenta telefónica. Estábamos en un plan familiar, 2 líneas, un mismo panel de control. Nunca la había revisado. Confiaba en ella. Pero ahora necesitaba respuestas. Y no tardé en encontrarlas. Había un número que se repetía una y otra vez. Llamadas largas, mensajes frecuentes, a todas horas del día. El mismo número que vi en su pantalla aquel viernes por la noche. El mismo con el que susurraba después de medianoche. El mismo que aparecía en el recibo del motel. Lo copié y lo pegué en un buscador. Los resultados no tardaron en aparecer. Jona Vale, coach de bienestar certificado. Sin licencia médica. Sin clínica oficial. Solo una página web con frases genéricas, una foto de perfil borrosa y un apartado postal como dirección. Sus redes sociales estaban llenas de frases motivacionales, selfies con filtros y fotos tomadas frente a plantas, luz solar o alguna montaña ocasional. Una publicación mostraba a Jona con gafas de sol, caminando junto a una mujer frente a una posada. Su cabello estaba recogido, pero yo conocía esa postura. Ese andar. Esa ligera inclinación de cabeza cuando se reía. Era Clyde. Ahí estaba, a plena luz del día, caminando junto al hombre que supuestamente la estaba ayudando a sanar. No tomé captura. No lo guardé. No hacía falta. Ya lo había visto todo. Ese fue el momento en que todo dejó de ser sospecha y se volvió certeza. Ya no era una corazonada. No era un tal vez. Era la verdad, sin disfraz. Y curiosamente, no sentí rabia. No sentí que se me partiera el alma. Sentí claridad. Por primera vez en meses, supe exactamente en qué lugar me encontraba. Esto no era un bache. No era una mala etapa. Era traición, simple y llana. Y yo ya no estaba dispuesto a seguir siendo el hombre que pagaba por ella. No exploté. No soy de los que estallan. No me enciendo como pólvora. Yo hiervo lento. Silencioso. Controlado. Así que en lugar de irrumpir en la habitación y exigir una explicación, comencé a observar. Muy de cerca. Clyde no cambió su comportamiento. No porque estuviera tranquila, sino porque pensaba que yo no estaba prestando atención. Que estaba demasiado ocupado, demasiado cansado, demasiado confiado. Y por un tiempo, tal vez tenía razón. Pero ya no. Cada lunes y viernes, salía de casa a la misma hora. Su forma de vestir era un equilibrio extraño, casual, pero cuidadosamente elegida. Demasiado arreglada para una sesión de terapia, no tanto como para una cita formal. A veces usaba el collar que le regalé hace años y que llevaba meses sin tocar. Otras veces, tarareaba mientras se maquillaba frente al espejo del pasillo. Dejó de preguntarme cómo había ido el trabajo. Ya no notaba si llegaba tarde o salía más temprano. Era como si me hubiera convertido en parte del mobiliario de la casa. Y entonces comenzaron a aparecer las pistas pequeñas. Un recibo escondido en el cesto de la ropa sucia, café de un lugar elegante a 45 minutos de casa. Nada cerca de donde se suponía que tenía yoga. Una tarjeta de presentación dentro de una novela, Vale Coaching, Crecimiento Interno para el Alma Moderna. Impresa en azul brillante, con el mismo número que ya había visto. Un folleto de spa en la basura, masaje para parejas, oferta de miércoles por la mañana. Ella me había dicho que tenía yoga ese día. No la enfrenté. Guardé cada cosa.
Mantuve una pequeña carpeta en el cajón de mi escritorio. Recibos. Notas. Tiempos. Nada dramático. Nada con rabia. Solo hechos. Fechas, ubicaciones, kilómetros recorridos. Un registro silencioso de traición. No porque quisiera venganza, sino porque necesitaba claridad. La historia completa, de principio a fin. Empezó a regresar a casa oliendo a colonia. Una que no era mía. Suave. Difícil de notar. Pero cuando conoces bien a alguien, de verdad, lo notas. A veces llegaba con la piel radiante, mejillas rosadas, labios suaves. De buen humor, ligera. Otras veces, distante. Irritada. Como si le molestara que yo aún estuviera ahí. Y luego vino el portátil. Claire nunca lo dejaba desbloqueado. Jamás. Pero una noche, mientras yo calentaba sopa, lo dejó abierto sobre la encimera. Pasé junto a él y toqué la barra espaciadora, por costumbre. El navegador estaba abierto. No busqué. No hice clics. Solo escribí la letra H en la barra de búsqueda. Los primeros 3 resultados. Pinebrook Lodge. Blog de Vale Coaching. Cómo mantener una FIRE en secreto. No necesitaba más. Saqué mi celular, tomé una foto de la pantalla y cerré el equipo. Claire volvió a la cocina unos minutos después, riéndose por algo que había escuchado en la radio. No tenía idea de que yo acababa de ver el último clavo en el ataúd. Ese fin de semana, me dijo que iba a visitar a su hermana, que vivía cerca de las colinas, a 1 hora de distancia. Empacó una pequeña maleta y dijo que volvería el domingo por la tarde. Asentí. Maneja con cuidado. 10 minutos después de que salió del garaje, la seguí. Mantuve la distancia. 2 autos atrás. Paciente. No tomó la autopista rumbo norte, donde vive su hermana. Tomó la salida este, hacia el borde del condado. Hacia Pinebrook. Me estacioné en una gasolinera frente al motel y observé. La vi bajar del coche, ajustarse la chaqueta y caminar hacia el vestíbulo. Un hombre salió a recibirla. Alto. Atlético. Pelo peinado hacia atrás. El mismo rostro que vi en aquella foto borrosa del blog de coaching, Jona Vale. Le abrió la puerta. Ambos entraron. Y eso fue todo. Ya no había dudas. Ni más suposiciones. Solo la verdad. Finalmente. Completamente. Frente a mis ojos. Y por primera vez en mucho tiempo. No sentí nada. Ni rabia. Ni tristeza. Solo, silencio. No volví a casa de inmediato. Después de ver a Clyde entrar al motel con John Avell, me quedé en el estacionamiento de la gasolinera por casi 1 hora. El motor apagado, las ventanas entreabiertas, el aire dentro del auto denso, inmóvil. No lloré. No grité. Solo me quedé ahí, mirando la entrada del Pinebrook Lodge como si en cualquier momento se fueran a abrir y pedirme perdón. Nunca se abrieron. Eventualmente manejé de regreso a casa. En silencio. Sin música. Sin llamar a nadie. Solo mis manos al volante y ese tipo de silencio que aplasta cada excusa que uno se ha repetido durante demasiado tiempo. No lo mencioné cuando Clyde regresó al día siguiente. Actuó como si nada. Abrazó a Mason, me preguntó cómo había ido el turno, incluso trajo una bolsa de compras como si no acabara de destruir la poca confianza que quedaba. Yo asentí. Dije gracias. Cociné la cena. Pero algo dentro de mí se había apagado. Ya no era sospecha. Tenía las pruebas. Los recibos. Las rutas. Las llamadas. Las fotos. Incluso el historial del navegador. No necesitaba hacerle preguntas. Ya tenía todas las respuestas. Lo que necesitaba ahora era orden, documentación, estrategia. Así que armé un plan. Compré una libreta pequeña. La guardé bajo llave en la guantera de mi camioneta. Cada vez que Clyde salía para una sesión o una mañana de bienestar, anotaba todo, la hora en que salía, la hora en que volvía, qué ropa llevaba puesta, a qué olía, cómo se comportaba al regresar. Tomé nota de qué días volvía radiante y de cuáles volvía distante. Comparé la gasolina consumida con los destinos que decía haber visitado. Nunca coincidía. Ni una sola vez. Empezó a descuidarse. Tal vez pensaba que yo ya no estaba prestando atención. Tal vez creía que sus mentiras eran intocables. O tal vez, simplemente, pensaba que yo no tenía el valor de actuar. Estaba equivocada. Un miércoles por la mañana, salió diciendo que iría a una caminata consciente con unas amigas del yoga. Iban a subir un sendero corto y luego almorzar. Yo tenía el día libre, así que esperé 1 hora y luego abrí la app del rastreador GPS que había instalado debajo de su auto 2 semanas antes. No estaba en el cerro. Estaba en la ciudad.
Concretamente, estacionada a 3 cuadras del estudio de coaching de John Aveo, si es que se le podía llamar estudio. Era un garaje adaptado con un cartel escrito a mano y un par de macetas en la entrada. Se quedó ahí por más de hora y media. Después manejó hasta una panadería a unos 20 minutos de ahí. Más tarde revisé sus transacciones, compró 2 cafés y 2 porciones de tarta. Cuando volvió a casa, fingió cansancio. Dijo que el sendero había estado empinado, que el sol pegaba fuerte. Asentí y le pasé una botella de agua. Le pregunté por sus amigas. Se inventó nombres. Contó una historia sobre el perro rescatado de alguien. La escuché sin decir una palabra. Esa misma noche, hice copias de todo, registros telefónicos, datos del GPS, recibos, anotaciones, fotos. Organicé todo en una carpeta y la guardé en una caja ignífuga en el armario. No planeaba confrontarla. Aún no. Lo que quería era cierre. Una salida limpia. Sin gritos. Sin platos rotos. Sin súplicas por explicaciones que ya tenía. Ella había elegido otra vida. Solo que aún no me lo había dicho. Lo que dolía no era el motel. Ni las mentiras. Ni las llamadas a escondidas. Ni el perfume ajeno. Era lo fácil que le resultaba. Lo natural que le salía fingir. Y caminar por la casa como si no pasara nada. Preparar panqueques. Decir que necesitábamos papel higiénico. Como si no viviera otra historia 2 pueblos más allá. Como si yo no hubiera estado destrozándome para mantener a flote a esta familia mientras ella se deslizaba, una cita a la vez, hacia los brazos de otro hombre. Eso era lo que no podía perdonar. No solo la traición, sino la comodidad con la que la llevó a cabo. Pero el teatro estaba por terminar. El reloj corría, y yo ya no estaba dispuesto a seguir cargando sus secretos. Ella había hecho su elección, y yo estaba preparando la mía. Hizo panqueques. Ese fue el primer signo de que algo era distinto. Era una mañana de domingo, y el olor a jarabe de arce y mantequilla flotaba por el pasillo mientras bajaba las escaleras. Por un segundo, me sentí transportado a otra vida, una donde los desayunos de fin de semana significaban algo, donde Clyde cantaba mientras cocinaba y Mason pedía más sirope con una sonrisa. Pero esta vez, se sentía como una actuación. Como si intentara revivir una versión suya que ya había desaparecido hacía tiempo. Buenos días, dijo, con un entusiasmo que sonaba demasiado ensayado. Pensé que sería lindo hacer algo especial por una vez. Me senté a la mesa, observando cómo se movía por la cocina con una fluidez casi teatral. Sirvió el café, me preguntó cómo dormí, trajo 2 platos como si nada hubiera pasado. Tomé un bocado, masticaba lento, las manos firmes. Y entonces lo solté. ¿Cómo está tu hermana? Parpadeó. Solo un segundo de más. ¿Qué? Tu hermana, repetí. Dijiste que fuiste a verla. Dejó la espátula en la encimera. Carraspeó. Ah, sí. Está bien. El trabajo la tiene agotada. Asentí, con un tono neutro. Qué curioso. Hablé con ella esta mañana. Me dijo que no te ha visto en más de un mes. El silencio que siguió fue espeso, denso. Los ojos de Clyde se movieron, inseguros. Abrió la boca, como si fuera a hablar, pero no dijo nada. Bueno, intentó otra vez, no fui exactamente a su casa. Nos encontramos a mitad de camino. Tomamos un café. ¿En Pinebrook? Ahí estaba. El muro. La verdad. El fin de la mentira. No respondió. Ni siquiera lo intentó. Dejé el tenedor en el plato, me limpié la boca con la servilleta y la miré. Calmo, firme. Sin gritos. Sin rabia. Solo certeza. Lo sé, Clyde. Sus labios se tensaron. Sé lo del motel. Las sesiones falsas. Las llamadas nocturnas. Todo. Se recostó en la silla. Se frotó la frente como si de pronto tuviera una jaqueca. ¿Puedo explicarlo?, susurró. No, dije. En realidad, no puedes. Parecía que esperaba que gritara, que perdiera el control, que rompiera algo. Pero no le iba a dar eso. Le iba a dar la verdad. Lo intentó de nuevo. No fue serio. Comenzó como apoyo. No quise que se saliera de control. Solté una risa seca. Solo una. ¿No quisiste?, pregunté. ¿Reservaste habitaciones por accidente con tu coach de bienestar? No es un terapeuta de verdad, confesó, bajando la mirada. Eso también lo descubrí, respondí. Me miró como si le sorprendiera lo tranquilo que estaba. Como si hubiera esperado una tormenta y en cambio se encontrara con una pared de acero. Me levanté. Llevé mi plato al fregadero. Lo enjuagué. Me sequé las manos. Entonces me giré. No voy a armar una escena. No busco venganza. Pero esto,
Hice un gesto entre nosotros, esto se acabó. Tom, ya hablé con un abogado. Eso la detuvo. Parpadeó. Tragó saliva. No quiero una pelea, añadí. Pero no voy a seguir viviendo en una casa construida sobre mentiras. Clyde no discutió. No lloró. Solo se quedó sentada ahí, mirando los panqueques intactos, como si en ellos aún viviera la versión de nuestra vida que deseaba que siguiera siendo verdad. Pero esa vida ya no existía. Y yo no tenía el menor interés en reconstruirla con alguien que la destruyó en secreto. El lunes después de que todo salió a la luz, hice algo que no hacía desde hacía mucho tiempo, cambié mi horario para ir a recoger a Mason a la escuela. Normalmente él tomaba el autobús. Era un viaje corto, y yo solía estar haciendo entregas a esa hora. Pero ese día, dejé todo de lado. No hubo almacén. No hubo pedidos. Solo había una cosa más importante, tiempo con mi hijo. Tiempo para hablar con él, mirarlo a los ojos, y empezar a explicarle que el mundo como él lo conocía estaba cambiando. Salió del edificio con la capucha a medio subir, los audífonos colgando del cuello y una expresión difícil de leer. Solo un chico de 15 años tratando de entender por qué su casa ya no se sentía como su casa. Cuando me vio esperándolo en la camioneta, levantó una ceja. ¿No hay autobús hoy?, preguntó. No hoy, respondí, desbloqueando la puerta del copiloto. Subió, arrojó la mochila al asiento trasero y se abrochó el cinturón. Arranqué, y durante un buen rato, solo nos acompañó el silencio. No dije nada al principio. Tomé el camino largo, por los campos donde ya las hojas se estaban poniendo doradas. Era otoño. Todo estaba cambiando, como debía ser. Después de unos 10 minutos, Mason habló. ¿Está pasando algo? ¿Por qué lo dices? Se encogió de hombros, sin mirarme. No sé. Están raros. Tú, mamá. Ya no hablan como antes. Todo está tenso. Como si todos fingieran estar bien, pero nadie lo está. Asentí, manteniendo las manos firmes al volante. No estás equivocado, le dije. Hay muchas cosas pasando. Se van a separar. Suspiré. Las palabras me pesaban incluso antes de decirlas. Sí. Nos vamos a separar. No respondió enseguida. Solo giró el rostro hacia la ventana. Silencioso. Luego dijo, en voz baja, ¿es por ese tipo? Lo miré. ¿Qué tipo? Se removió en el asiento. Un par de veces, cuando tú estabas trabajando, vino un hombre a casa. Mamá dijo que era de su grupo de apoyo, pero siempre me mandaba al cuarto. Me decía que no saliera. No dije nada. Solo lo dejé hablar. Una vez lo vi salir por la ventana. En un auto plateado. Me acuerdo porque se estacionó en la entrada, no en la calle. Me detuve en un parque viejo, apagué el motor. No quería tener esta conversación mientras manejaba. Gracias por contarme eso, le dije. Mason me miró con preocupación. ¿Arruiné algo? No, hijo. En absoluto. Esto no es culpa tuya. Nada de esto lo causaste tú. Asintió, aunque sin mucha seguridad. ¿Ese tipo es el motivo por el que se separan? Pausé. Luego hablé con cuidado. Es parte. Pero en realidad, fue una cadena de decisiones. Tu mamá rompió algo importante. Y cuando se pierde la confianza, es muy difícil seguir igual. Mason se quedó mirando el tablero. Después dijo, solo quiero que todo vuelva a ser como antes. Lo sé, respondí. Yo también. Pero a veces, mantener algo que ya está roto solo lo hace peor. Quiero que vivamos en una casa donde se pueda decir la verdad. Donde nadie tenga que esconderse. Asintió lentamente. Voy a tener que elegir con quién vivir. No, le dije. Vamos a decidirlo juntos. Tu opinión importa. Y donde sea que estés, te vamos a seguir amando igual. No lloró. No se enojó. Solo lo aceptó, como hacen los niños cuando no tienen opción. Nos quedamos un rato más ahí, con el silencio llenando cada espacio. Y luego fuimos a casa. Clyde estaba en la cocina, moviendo platos como si eso la hiciera invisible. Mason no la miró. Solo fue derecho a su cuarto. Ella levantó la vista. ¿Qué le dijiste? La verdad, respondí. Asintió, como si lo supiera. Pero en sus ojos vi otra cosa, que entendía, por fin, que no solo había traicionado a su esposo. Había roto algo dentro de su hijo. Después de hablar con Mason, ya no había vuelta atrás. Esa conversación cambió algo. No solo en él, sino en mí. Fue como si la última duda se hubiera evaporado, dejando solo la verdad. Este matrimonio ya había terminado. Solo estábamos caminando entre las cenizas. Clyde no preguntó qué le había dicho. No mencionó el motel. No dijo una palabra sobre Jonah. Durante los días siguientes, se movía por la casa como un fantasma. Presente, pero vacía.
Sin discusiones. Sin negaciones. Solo un silencio que decía, sí, ya lo sabes. Y lo sabía. Empecé a pasar más tiempo en el trabajo. No porque fuera necesario, sino porque no quería estar en casa. No quería comer en la misma cocina donde ella me mentía con una sonrisa. No quería cruzármela en el pasillo fingiendo que todavía éramos algo. Las únicas conversaciones que tuvimos fueron logísticas. Las cuentas. Las compras. La escuela de Messen. Nada más. Volví a hablar con mi abogado, Alan Prass. Sereno, directo, profesional. Le dije que no buscaba destruirla. Solo quería salir. Sin dramatismo. Sin guerra. Le entregué la carpeta que había preparado, registros del GPS, mensajes, recibos, notas. Todo. ¿Con esto alcanza?, le pregunté. Revisó rápidamente y asintió. Es más que suficiente. Presentamos la demanda. Sin ruido. Sin escándalos. Clyde no discutió nada. Tal vez entendía que no tenía cómo defenderse. Tal vez no tenía la energía. De cualquier manera, no iba a arrastrarla a un juicio. Solo quería que se fuera. De la casa. De mi vida. De lo poco que quedaba de mí aferrado a la idea de que todavía podíamos arreglar esto. Acordamos que se mudaría en 3 semanas. La casa aún no estaba saldada, pero no pensaba cederla. Había sangrado demasiado en estas paredes. Demasiadas horas extras. Demasiadas comidas saltadas. Demasiadas noches cayéndome dormido en ese sillón viejo creyendo que estaba construyendo algo real. Comencé a hacer pequeños cambios. Saqué su nombre de las cuentas. Cancelé los servicios compartidos. Abrí mi cuenta bancaria. Redirigí mi sueldo. No era por venganza. Era por recuperación. Lo más extraño fue que empecé a dormir mejor. No de inmediato, pero sí con el tiempo. Ya no me despertaba con esa presión en el pecho. Esa sensación que te ahoga cuando finges que todo está bien mientras el mundo se desmorona. Una noche, una semana después de haber firmado los papeles, Clyde me detuvo en el pasillo. Me voy el viernes que viene, dijo. Asentí. Está bien. Se quedó quieta un segundo más. Solo quiero que sepas, no pensé que terminaríamos así. La miré. Sin rabia. Sin pena. Solo, certeza. Ese es el problema, dije. No pensaste que nada iba a terminar. No discutió. Solo asintió, como aceptando que tenía razón. Nos quedamos ahí parados unos segundos más, 2 personas que alguna vez compartieron una vida entera, pero que ahora ni siquiera respiraban el mismo aire. Luego, cada uno siguió su camino. Cuando llegó el viernes, ella ya se había ido al momento en que volví del trabajo. No dejó nota. Solo las llaves sobre la encimera y un leve olor a su perfume en el ambiente. Recorrí la casa, habitación por habitación. La mitad del armario vacío. Su abrigo ya no estaba. Tampoco su taza favorita. Ni la foto enmarcada de nuestro aniversario en Cedar Hollow. ¿Y sabes qué? Se sintió bien. Tranquilo. Limpio. No como una pérdida. No esta vez. Como una liberación. Me senté en mi sillón viejo, ese que ella decía que arruinaba el living, me recosté, y por primera vez en años, respiré profundo sin sentir que el aire se me quedaba atrapado en el pecho. Se había ido. Y yo no estaba roto. Solo, libre. Han pasado casi 2 meses desde que Clyde se fue. Su nombre todavía aparece de vez en cuando, en cartas antiguas, en estados de cuenta atrasados, en algún correo que olvidó desconectar. Pero aparte de eso, ya no está. No ha escrito. No ha llamado. No se ha aparecido por la casa. No ha intentado regresar. Y yo no le he dado motivo para hacerlo. La casa se siente distinta ahora. Más silenciosa, sí, pero no con ese silencio pesado de antes. No es un silencio de miedo ni resentimiento. Es un silencio limpio, que deja espacio para la paz, no para el dolor. Recuperé mis mañanas. Sigo despertándome temprano, costumbre, supongo, pero ya no siento ese peso en el pecho al abrir los ojos. Preparo café solo para mí. Me siento en el porche si el clima lo permite. A veces Messen se me une, los dos en sudaderas, en silencio, mirando cómo el cielo cambia de color. Se está adaptando mejor de lo que imaginé. Sigue siendo reservado, pensativo, pero ya no parece tan cargado como al principio. Ha empezado a ayudar más, con la casa, con el auto, incluso con cosas pequeñas como hacer la lista del súper o acomodar el garaje. Creo que está buscando estructura. Algo que le dé estabilidad en medio del cambio. Y estoy intentando dársela. No solo con palabras. Con hechos. Con rutina. Con honestidad. No pregunta mucho por su mamá. Y yo no lo presiono. Cuando la menciona,
es de forma neutra. A mamá le gustaba ese cereal o siempre odiaba esta canción. Lo dejo pasar sin añadirle peso. Tiene derecho a recordar a la madre que conoció antes de que todo se rompiera. ¿Y yo? No la extraño. No realmente. Extraño la versión que creí que era. Esa por la que trabajé, luché, sacrifiqué tanto. Pero esa mujer ya no estaba mucho antes de irse. Tal vez nunca existió como yo la imaginé. Esa idea dolió, al principio. Pero ahora me siento libre. No porque ella me haya liberado. Porque yo decidí dejar de esperar, de tolerar, de imaginar que el amor, por sí solo, podía borrar la traición. Dejé el tercer trabajo. El del lavado de autos. Me quedé con el almacén y las entregas, pero bajé las horas. Solo un poco. Lo justo para respirar, para recuperar el equilibrio. Sigo trabajando, siempre lo haré, pero ahora lo hago con propósito, no por desesperación. Abrí 2 cuentas de ahorro. Una para Mesen, constante, creciendo, pensada para el futuro que él decida. Y otra para mí. Solo mía. Ni siquiera sé en qué la voy a usar. Tal vez un viaje. Tal vez un hobby. Tal vez en nada. El punto no es gastarla. El punto es que existe. Algo que es mío. A veces me preguntan si perdonaría a Claire. Si la aceptaría de vuelta si viniera llorando. Si creo que se arrepiente ahora que su fantasía se derrumbó. No lo sé. Y no me importa. Ella hizo su elección. Yo hice la mía. Y estoy viviendo con la mía. Algunas mañanas todavía son difíciles. A veces agarro una segunda taza de café por costumbre. Escucho una risa en la radio que suena como la suya. Encuentro una foto vieja y la miro más de lo necesario. Pero esos momentos pasan. Ya no me derrumban. Solo me recuerdan por donde he pasado, y hasta donde he llegado. Mason y yo estamos bien. Más que bien, en realidad. Estamos reconstruyendo. Lentamente. En silencio. Con confianza. Con verdad. Con ese tipo de esfuerzo que no necesita aplausos. El otro día, mientras lavábamos los platos, me dijo, eres muy fuerte, papá. No supe qué decir. Nunca me vi así. Pero tal vez la fuerza no es gritar ni romper cosas. Tal vez es quedarse. Quedarse de pie. Quedarse honesto. Quedarse amable, incluso cuando el mundo quiere que te amargues. Eso es lo que quiero enseñarle, no cómo ganar, sino cómo alejarse con la cabeza en alto cuando algo ya está perdido. Así sé que estoy sanando. No porque ya no duela, sino porque ahora puedo cargar la verdad, sin que ella me cargue a mí.